Hoy miércoles 10 de diciembre vamos a iniciar en México porque la presidenta Claudia Sheinbaum declaró este martes que confía en lograr un acuerdo con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien amenazó con aranceles del 5% si su vecino no le suministra más agua. Esto en virtud de un acuerdo de distribución firmado en 1944. Vamos a ver. Ese tratado consiste en que Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común. Yo estoy convencida que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México. Trump llamó a México a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año, o enfrentar un arancel adicional de 5% sobre los productos mexicanos. El tratado obliga a Estados Unidos a enviar cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México, y México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo, llamado Río Grande del lado estadounidense. Sin embargo, México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos 5 años, según ambos países. Ambos defendemos, evidentemente, a nuestra población, pero hay un tratado. Hay que cumplir con el tratado de acuerdo a la cantidad de agua que existe y a la cantidad de agua que se puede llevar por los ductos. El gobierno mexicano ha dicho que el retraso se debe a una sequía extraordinaria en los años 2022 y 2023. Sheinbaum aseguró que lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado, y por supuesto garantizándole el agua a México. La mandataria mexicana anunció que sostendría una reunión el martes con autoridades estadounidenses sobre el tema. A los Estados Unidos. Bien, y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes a Europa como un continente en decadencia y a sus líderes como débiles. Esto lo dijo en declaraciones al periódico Político. Trump afirmó que muchos países europeos no saben qué hacer y que su afán por ser políticamente correctos los debilita. El mandatario criticó la gestión de la inmigración, afirmando que los líderes europeos deberían expulsar a quienes ingresaron ilegalmente. Señaló que Suecia, antes considerada uno de los países más seguros del mundo, se ha vuelto muy insegura y completamente diferente por esta situación. Trump elogió, en cambio, a algunos países como Hungría y Polonia, donde, según él, se ha manejado la inmigración de manera más efectiva. Sin embargo, reiteró que la mayoría de las naciones europeas están en decadencia y carecen de liderazgo sólido. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este martes con el Papa León XIV en Castel Gandolfo, Italia. Durante este encuentro, el pontífice expresó su deseo de que las iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera en Ucrania, en Rusia, desde febrero de 2022. La visita ocurre tras reuniones de Zelensky en Londres y Bruselas con dirigentes europeos y la revisión del plan de paz presentado por Estados Unidos. El plan estadounidense, inicialmente con 28 puntos y reducido a 20 tras las negociaciones, enfrenta dificultades por los temas territoriales y las garantías de seguridad que exige Kiev. Zelensky dijo que pronto comunicará su posición a Washington mientras estudia las implicaciones del acuerdo propuesto. El plan contempla cesiones de territorios no ocupados por Rusia, pero excluye la entrada de Ucrania a la OTAN. La reunión con el Papa refuerza el llamado internacional a resolver el conflicto mediante las vías del diálogo. Zelensky busca combinar la presión diplomática con las garantías de seguridad necesarias para su país. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de estas negociaciones en un momento crítico en Europa del Este. Y a propósito de esto, tras recibir a Zelensky, el Papa León XIV declaró que buscar la paz en Ucrania sin incluir a Europa en las conversaciones no es realista y afirmó que el plan del presidente estadounidense Donald Trump supone un riesgo para la alianza transatlántica. Vamos a ver. Veramente penso che il ruolo d'Europa è molto importante. Creo que el papel de Europa es muy importante y la unidad de los países europeos es verdaderamente significativa, especialmente en este caso. Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las discusiones no es realista. La Europa, y creo que las garantías de seguridad que se buscan hoy para el futuro deben involucrar a Europa. Penso che le garanzie che si cercano anche di sicurezza oggi e nel futuro, l'Europa deve formar parte. El pontífice señaló que aún no ha leído en su totalidad la nueva propuesta de Washington para poner fin
afirmó que los elementos conocidos hasta ahora implican un giro profundo respecto a décadas de cooperación estrecha entre Europa y Estados Unidos. Sus comentarios responden también a recientes declaraciones de Trump, quien en una entrevista con Político, publicada el martes, calificó al continente europeo de débil y en decadencia. No he leído todo el documento. Creo que desafortunadamente algunas de las partes que he visto representan un gran cambio en lo que durante muchos años fue una verdadera alianza entre Europa y Estados Unidos. Las declaraciones que se han hecho sobre Europa también en entrevistas recientes, creo, están tratando de romper lo que considero que necesita ser una alianza muy importante hoy y en el futuro. León XIV insistió en que este momento podría ser una oportunidad para que Europa refuerce su unidad y busque soluciones conjuntas, subrayando que la estabilidad del continente y de la relación transatlántica dependerá de que Europa tenga un papel central en cualquier iniciativa de paz. Bueno, sin duda este es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional en este momento. Vamos a revisar un artículo que publica The Financial Times, que dice que Trump da días a Zelensky para responder a propuesta de paz. En pantalla van a tener justamente el artículo que publica este medio. Dice que los enviados de Donald Trump le han dado días a Volodymyr Zelensky para responder a un acuerdo de paz propuesto que requiere que Ucrania acepte pérdidas territoriales a cambio de garantías de seguridad estadounidenses no especificadas, según funcionarios informados sobre las conversaciones. El presidente de Ucrania informó a sus homólogos europeos durante una llamada de 2 horas el sábado. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner le habían presionado para que tomara una decisión rápida. Una persona con conocimiento del cronograma propuesto a Kiev afirmó que Trump esperaba alcanzar un acuerdo para Navidad. Zelensky, según los funcionarios, dijo a los enviados estadounidenses que necesitaba tiempo para consultar con otros aliados europeos antes de reaccionar a la propuesta de Washington, que Kiev teme que pueda fracturar la unidad occidental si Estados Unidos avanza sin la aceptación europea. Así lo reseña Financial Times en su sitio en internet, precisamente sobre las noticias que surgen en este momento respecto a las negociaciones y la frustración de Trump respecto a lo que ha respondido antes Ucrania. Según esto, Zelensky también está preparando una respuesta al plan presentado recientemente por Estados Unidos, que Trump en declaraciones previas dijo que Kiev todavía no ha respondido. Y hay más sobre esto porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que está listo para convocar elecciones en su país. Sus declaraciones llegan tras las críticas de Donald Trump, quien lo acusó de usarla para evitar los comicios. Zelensky pidió al Parlamento preparar cambios legales que permitan votar incluso bajo la ley marcial. Ucrania debía celebrar elecciones, recordemos, en 2024, pero la cita fue aplazada debido a la invasión rusa y a la imposición del Estado de... Aún así, Zelensky dijo que espera que propuestas tanto de sus aliados como de los diputados ucranianos para avanzar en este proceso electoral. El mandatario advirtió que cualquier votación debe garantizar condiciones mínimas de seguridad y recordó que el país sigue bajo ataques rusos diarios y que organizar elecciones en estas circunstancias requieren medidas extraordinarias. Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de Asia porque 3 soldados tailandeses y 7 civiles camboyanos murieron en nuevos enfrentamientos fronterizos entre Camboya y Tailandia. El ejército tailandés lanzó ataques en la provincia camboyana de Ban Thai Meng Chey, donde según las autoridades locales ya suman 7 civiles fallecidos y más de 20 heridos desde el pasado domingo. Tailandia también reportó la muerte de 2 soldados este martes, además de otro caído el pasado día lunes. Ambos países se culpan por la reanudación de los combates, ocurrida menos de 2 meses después de alto el fuego firmado con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque Camboya aseguró no haber respondido inicialmente, el influyente ex primer ministro Hun Sen confirmó que su país tomó represalias militares. El conflicto tiene raíces históricas en una disputa territorial que se remonta a la época colonial francesa, con templos antiguos reclamados por los dos países. Las nuevas hostilidades obligaron a miles de personas a huir de la frontera que precisamente comparte tanto Camboya como Tailandia. Y en otras informaciones les contamos que la Corte Penal Internacional condenó a 20 años de prisión a Ali Mohammed Ali Abd al-Rahman, conocido como Ali Khoshei,
El jefe de la milicia Janjaweed fue declarado responsable de crímenes y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto en Darfur hace 2 décadas. El tribunal sostuvo que dirigió ataques, ordenó ejecuciones y participó personalmente en agresiones brutales. Según los jueces, testigos relataron que encabezó una campaña de exterminio y desplazamiento contra comunidades africanas negras en 2003 y 2004. Abd al-Rahman, hoy de 76 años, negó haber tenido un rol de mando, pero las pruebas presentadas en su contra fueron consideradas concluyentes. El paramilitar había sido declarado culpable en octubre pasado tras un extenso proceso. El acusado se entregó en 2020 después de huir a la República Centroafricana, temiendo ser ejecutado por las nuevas autoridades sudanesas. La ONU estima que dejó 300.000 muertos y más de 2 millones de desplazados. La sentencia es vista como un paso crucial para la justicia internacional y para las víctimas de este conflicto. Y cerramos con otra de las noticias top en la agenda, porque Australia implementó en la medianoche de este miércoles una ley inédita en el mundo para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, dejando a cientos de miles de adolescentes sin acceso a TikTok o Instagram. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, recomendó a los adolescentes disfrutar el tiempo de vacaciones con sus familiares y amigos. Sobre todo, aprovecha al máximo las próximas vacaciones escolares en lugar de pasarlas mirando el móvil. Australia es de los primeros países en oponerse a los gigantes tecnológicos que ejercen un inmenso poder político. El gobierno afirma que se necesitan medidas sin precedentes para proteger a los niños de los algoritmos que califica de depredadores y que asegura llenan los teléfonos con acosos y violencia. Sabrás mejor que nadie lo que es crecer con algoritmos, feeds interminables y la presión que eso conlleva. Ahora Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y Reddit tienen prohibido crear o mantener las cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, al igual que Kik, Twitch, Threads y X. Si las plataformas no eliminan las cuentas de usuarios australianos menores de 16, enfrentan multas de más de $30 millones. Hay resistencia entre los adolescentes y las plataformas. De hecho, algunas empresas han amenazado con recurrir ante el Tribunal Supremo de Australia. Pero otros países como Nueva Zelanda y Malasia ya están considerando restricciones similares. La mayoría de las redes sociales ya exigen que los usuarios tengan al menos 13 años, un legado de la legislación estadounidense que establece la edad mínima para la recopilación de